Seguimos con los temas que hemos preparado para este mes, familia y sociedad. Hemos hablado de pacto y compañerismo, hemos hablado de las relaciones bíblicas sanas y ahora nos toca hablar de los deberes matrimoniales. Para este día vamos a meditar en algunos asuntos de los deberes matrimoniales, pero los versículos que vamos a ver son Isaías 54:5, Jeremías 31:32, Efesios 5:23, 25 y 29, Éxodo 21 del 10 y 11 y 1 Corintios 7 del 3 al 4. Entonces vamos a reflexionar sobre algunos de los asuntos que tengan que ver con los deberes matrimoniales enfocados en nuestra relación matrimonial, relación esposo, esposa, etc. Así que vamos a empezar con esto. ¿Cuál cree usted, empiezo con esta pregunta, cuál cree usted que son algunas de las acciones espontáneas, genuinas, no obligadas que naturalmente surgen en el matrimonio? Y por el otro lado, ¿cuáles son algunas de las acciones obligadas y que de pronto parecen artificiales o son, y que por compromiso surgen en el matrimonio? Por eso le llamé a esto entre la naturalidad y la obligación. ¿Se entiende mi pregunta? Ok, entonces, ¿cuáles creen que son las espontáneas, esas de te amo con todo mi corazón y que tengan que ver con esta área? Pues proteger al esposo. Ok, ¿crees que eso se da de forma espontánea, ¿no? O sea, me caso y naturalmente la protejo. Bueno, sí, me acordé de un amigo que era un desobligado así en su vida de soltero, y cuando se casó se transformó, pero así completamente cambiado. Para eso, para proteger, sí, posiblemente sí tenga que ver con esto, ¿no? ¿Alguna otra? Que son espontáneas, que no son obligadas, sino que naturalmente surgen. Estoy casado o casada, ¿verdad? No solamente es para el esposo, sino para la esposa también. Que de pronto, de forma natural, la barriga crece de manera natural. Es espontánea, sí. Y del otro lado, pues entonces... también como esposas, el siempre atenderlos, ¿no? Bueno, por lo menos yo sí soy como muy... De manera natural nace como esposa atenderlos. Acercarle todo, Ok. Por ejemplo, a la hora de la comida. Que se sienta apreciada. Sí. A la hora de la comida sí es como Sí. ¿qué te hace falta? ¿Qué quieres más tortilla? O sea, siempre estar como pendiente de qué necesitas. Sí. Oh, ok. Y las que parecen de pronto pues artificiales, que aunque no sienta de forma natural hacerlo, pero pues lo debo hacer o lo tengo que hacer. Dar el chivo. Ok. Dar el chivo de hablar, ahí se tiene que dar, ¿verdad? Aunque aquí no quiera, le doy y jala el dinero y está duro. Sacarlo ahí. Otra que no se da de manera natural, pero se tiene que hacer. Podría ser de alguna forma como el aguantar o soportar ciertas cosas, ¿no? Que aunque somos parecidos porque por algo nos amamos, también somos individuos y hay cosas que dices, ay, da Sí. no pecar. Sí. Sí, Sí, bueno, puede ser. Puede ser de las dos partes, ¿no? Sí, claro, eso sí. Y apechugo, porque es parte de su personalidad. Sí, la pregunta es para los dos, ¿verdad? Ella tiene que hacer cosas así, o debe hacer, o a lo mejor no, ¿verdad? Porque puede ser que, pues no, las preguntas no tengan sentido en este caso, pero de manera general, pues sí se dan ese tipo de cosas, ¿no? De pronto, pues, híjole, no quiero hacerlo, pero sé que debo hacerlo. O los compromisos familiares también. Que hay que ir con, que no quiero, pero sé que eso contribuye a la estabilidad, a la unidad, a la armonía, sí, compromisos familiares del cónyuge, ¿no? Sí. Es muy común eso, muy común en el matrimonio, ciertamente, ¿no? Me gustó una frase del escritor
Wilson, Reformando el Matrimonio, que él dice, cuando cumplimos nuestras obligaciones con gusto, y es como de la parte que les mencionaba de que lo que es obligado, ¿no? Dice, nos ayuda a disciplinar las emociones. Pensaba en algo como lo que mencionaste de, bueno, hay que ir a visitar a los familiares del cónyuge, y como yo ya sé que lo debo hacer, bueno, me preparo para hacerlo con gusto y eso controla mis emociones. Ya no hay rechazo, ya no hay malas caras. Pensé en algo parecido a eso, ¿no? Esto no resulta en la negación de la espontaneidad. Es decir, que de pronto de uno o del otro dice, oye, no hemos visitado a tus papás o a tus parientes, ¿por qué no vamos? Porque puede ser, él lo dice. Más bien, dice, es la disciplina de ella, de la espontaneidad, ¿no? Allí está entre estos dos aspectos y por eso creo que puede ser importante que tomemos en cuenta esto, ¿verdad? De hacerlo de esta forma. Bien, le pregunté a la inteligencia artificial cuáles serían 5 principios matrimoniales básicos para un matrimonio duradero. Sí, de que un matrimonio que dura, le digo, a ver, ¿cuáles creen que son ustedes? Respeto, otro, amor, comunicación, compromiso, fidelidad, paciencia, mucha paciencia. Me acordé que estuve en una boda de festejo de 50 años. De 50 años de matrimonio, entonces ambos tenían como 70. No. Estaban los dos ahí, pues ya los dos de canas, ancianos, pero estaban festejando sus 50 años de matrimonio. Y entonces le preguntó, el que estaba dirigiendo, le preguntó a él, oye, ¿cómo le has hecho pues para llegar hasta 50 años y todo eso? Y él respondió, pues yo le he amado, me he esforzado en cuidarla, le he tenido que traer muchas cosas para que ella se sienta bien, le he mostrado mi amor, la amo muchísimo y yo creo que esa es parte de lo que ha aguantado. ¿Y usted, señora, qué? Y ella dijo, he tenido paciencia. Paciencia. Fue lo único que dijo. Paciencia. ¡Ay! Obviamente eso soltó la carcajada de todos, ¿no? Porque mientras él estaba hablando del amor y de todo el cariño que le tenía, ella no solo dijo paciencia. Pero bueno, cada matrimonio es un mundo. Otra, aparte de cuáles creen que... Si no, dejemos a la inteligencia artificial lo que dijo. Le pedí que me los pusiera en orden de importancia, según ella, ¿verdad? Entonces ella dijo así, comunicación efectiva y empática. Respeto mutuo y consideración. Apoyo incondicional en momentos difíciles. Compromiso con el crecimiento personal y la relación. Cuidado y mantenimiento de la intimidad emocional y física. Sabemos que lo que hace la inteligencia artificial es revisar, ¿verdad? Documentos y escritos y todo eso, y lo hace en segundos. No es que una máquina de pronto simplemente se le ocurre, no, ella lo extrae de libros, de artículos, de todo eso, ¿no? Pero estaba pensando en la pregunta que hice anterior, a ver, cuáles son algunas obligaciones y algunas que son espontáneas y todo eso. Por ejemplo, la comunicación efectiva y empática, ¿sale de manera natural? La verdad es que a veces hay que tomar hasta un curso, ¿no? Para saber cómo comunicarnos, ¿no? El respeto mutuo y consideración, ¿es natural o es de las obligaciones que tengo que...? No, yo creo que es obligación. Bueno, apoyo incondicional en momentos difíciles. Esta sí parece como que sí es espontánea, ¿no? Como lo que mencionabas al principio, ¿no? Compromiso con el crecimiento personal y la relación. Esa requiere que yo lo decida, obligada, ¿cierto? Cuidado y mantenimiento de la intimidad emocional y física.
fíjate que yo estaba pensando, pero sí puede encajar de las dos, pero por ejemplo, con mi esposa hemos intentado tener un día, así dedicarlo solamente para nosotros, y cómo se nos ha complicado. Así a ver, un día así, escojámoslo, y luego nos proponemos y nada. Pero, por ejemplo, Andrés, tienen un día. Creo que ustedes también, ¿verdad? Facundo, tienen un día. Ya, este es el día. Esteban tiene un día. ¿Ustedes tienen un día marcado? Sí. Oh, ¿y A ustedes? veces no se puede. No, tampoco nosotros. ¿Ustedes tienen un día? 2 días. Órale. Otro nivel. Sí, en 2 días. Oh, órale, sí. Sí, y creo que esto bueno, para mí encaja dentro de las obligaciones. Hay que trabajarlo, ¿no? De un cuidado y mantenimiento de la intimidad emocional y física. De dedicar un día para relajarnos, para salir, etcétera. Pero bueno, eso es parte de esta situación. Ok, seguimos adelante. Algunos aspectos para entrar en tema del deber matrimonial y vean cómo se usa la terminología referida a los varones, al matrimonio. Por ejemplo, y particularmente solo encontré una para mujer, pero todas las demás son para maridos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usa varón, que en hebreo es ish, y significa varón, hombre, pero también significa comportarse como hombre. Cuando se refiere al marido, en el Antiguo Testamento usan esta palabra, ish, que se traduce varón o marido. No le quise poner marido, pero es marido. Y también se le llama señor al marido, que es Adón, de ahí viene señor Adonai para el señor, y significa alguien que es controlador. Básicamente es Adón, controlador, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, los términos que se usan en la Biblia para marido es aner, es el más común, ahí digamos en un 99.9% se usa aner, marido, y significa solo eso, marido. Pero solamente en 1 Pedro 3:6 se le dice que Sara le llamaba a su esposo, le llamaba señor. Y solo en esa ocasión, y obviamente Curios tiene un significado más amplio que señor en hebreo, y es soberano, es controlador, que es donde se une con Adón. Y solamente en Romanos 7:2, cuando el apóstol Pablo se refiere a la mujer casada, le llama jupandros. Y si se fijan, por la forma en que está unida esa palabra, es jup o jupó y andros, que es hombre. Y jupó significa, es una preposición que significa debajo de. O sea, a la mujer casada se le describiría como la mujer que está debajo del hombre. El hombre tiene autoridad sobre la mujer. Esas son las ideas que surgen solamente de los términos que se usan para referirse al marido. Y ahora sí que para tratar de unificar este significado de los términos, dice también Wilson que hay la connotación del señorío, por lo que vemos en los términos, pero de un señorío que supone gran cuidado, labor, sacrificio y ternura. No es solamente el controlador, el soberano, no, implica una relación que se trabaja, labor, donde hay sacrificio y ternura. Por eso afirma que el marido debe recordarse de que como marido, él es una pintura viva del Señor Jesús. Y ya eso nos hace brincar, por supuesto, en todas las figuras que se usan en el Nuevo Testamento del matrimonio, en donde al marido se le compara con Cristo y a la esposa con la iglesia, hablando de esa relación. Por eso es que él dice, el marido siempre debe recordarse de que como marido, él es una pintura viva del Señor Jesús. Cuando habla de pintura viva, se refiere a que él actúa, piensa y siente como Cristo. Esa es la meta, digamos, de esa relación. Bueno, así es como empezamos pintando este punto de
de algunos deberes extraídos de ahí. Pero quiero que veamos algunos pasajes bíblicos que muestran algunos principios en la relación matrimonial. El primer pasaje nos invita a que tomemos en cuenta que somos constructores de la relación. Constructores de la relación. Ahora, cada uno de estos pasajes, lo que vamos a hacer es como extraer la comparativa que tiene que ver con el marido, con el matrimonio, con la relación matrimonial de mujer-hombre, el mujer-hombre, hombre-mujer. O sea, de ahí lo vamos a extraer. Ese va a ser el énfasis, más allá de ver, digamos, en su contexto histórico, por ejemplo, de qué se trataba. Más bien quiero extraer solamente por qué se usa la figura del esposo en este pasaje que está hablando de la relación, y el Señor de pronto usa la relación ahí la figura, la metáfora de esposo. Y allí en el versículo 5 dice, porque tu esposo es tu hacedor. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada. Lo que hice ahí, por eso separé los puntos, es que hiciéramos notar el paralelismo de no temas, pues no serás avergonzada, y abajo de no serás avergonzada, no serás agraviada. Está hablando de lo mismo, eso es lo que quiero decir con el paralelismo. Y luego, no sé si no temas, de pronto una aplicación de no temas es no te sientas humillada. No temas, y cómo es que se muestra que no temes, no te sientas humillada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Lo único que hice con esas flechitas es mostrar cómo el poeta, el profeta más bien, aunque lo escribió en poesía, de manera general todos los escritos proféticos están escritos en poesía. Por eso es que hago este análisis poético aquí, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez. Y hace ese cruce de ideas solamente para darle énfasis, la fuerza que tiene el presentar de una manera, digamos, muy, muy ilustrativa, literaria, lo que quiere decir con esto. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Algunos detalles que quiero que tomemos en cuenta. Primero, tomando en cuenta el resultado de por qué se preocupa de no temas, no te sientas, ni te sientas humillada, no serás avergonzada, no serás agraviada, es porque tu esposo es tu hacedor. Y hacedor no es simplemente alguien que hace algo, que construye. Por eso es la idea de constructores. Hay una construcción emocional, ya hemos mencionado este asunto también. Hay una construcción que moldea en la relación, y también hay una construcción preferencial. ¿Qué quiero hablar con estas construcciones? Que son tres aspectos que son muy importantes en la construcción de la relación. Emocional, el moldearnos unos a otros. Por cierto, no estoy hablando solamente de la función o del deber del marido, sino estoy hablando del deber de ambos. Ser constructores de la relación en el aspecto emocional, en el aspecto de moldearse unos a otros, quizá de empatar bien, ¿no? De hacer bien el matrimonio. Y preferencial, preferirle a él, preferirle a ella sobre todas las cosas. ¿Cuál es el resultado que se esperaría de esto? Una relación plena y realizada. Hay algunas otras cosas que se pudieran construir en la relación, aparte de esta. Bueno, estas yo solamente me dejé guiar por el texto bíblico, pero entiendo que hay otras, ¿no? ¿Cómo cuáles podrían ser? El patrimonio. Y a lo mejor ahí, bueno, sí, más adelante hablamos también de esto, pero sí, tiene que haber una construcción patrimonial también, por supuesto, ¿verdad? La descendencia, es cierto, es parte de eso, sí. Que encaja, ¿no?, dentro de una esperada relación matrimonial, sí, es cierto, sí.
Y a mí me parece que cuando nosotros pensamos en la relación matrimonial y que pensamos en estas, cuando menos estas tres construcciones, aunque hay más, por supuesto, la relación se vuelve plena y realizada, en donde hay conciencia de este asunto, ¿no? Ok, otra. También hay un deber por ahí de compromiso de pacto, y aquí utilizamos Jeremías 31 al 32. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Otra vez, enfoco la relación del esposo. Es decir, ¿por qué el Señor utilizó la figura de esposo para hablar de esto? Y seguramente, aunque el enfoque estaba en este rompimiento del pacto antiguo y en la creación de un nuevo pacto futuro en este momento, pero si está usando la figura de esposo es por algo. Y aquí es donde menciono o trato de hablar de eso. Por ejemplo, vienen días. No sé si hemos escuchado de esta expresión de las estaciones en el matrimonio. ¿Las han escuchado? ¿Recuerdas cómo es el asunto? Mi jefe siempre me explicaron que más bien tiene sus temporadas. Los primeros 5 años o 3, no recuerdo. Primeros 5 años te acomodas. Luego, es como de quién va a ¿ese qué sería? Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera. Sí, ¿verdad? Pues sí. Ok, te acomodas. Luego, sí, primeros 5 años. Después, creo que sería de esa época los tratos. Ah, ok, los tratos. Ok. De que yo hago esto, pero tengo Ok, esto. como el reacomodo de qué hace quién, uno y otro. Y Okay. después si hay hijos, pues empiezan a responsabilizar a madre y Ok, padre, hay otro ambiente, otra estación de los hijos, cuando llegan los hijos, ¿no? ¿cierto? Los hijos, y después creo que a los 20 años, me dijo mi jefe, 20, 25. De matrimonio. Viene ¿cómo se llama? La peor estación de los Ok, hijos. después de 20 años de casados, Cuando ya no sabes si ese ahorcarlo sería, o- ¿qué? Sería ahorcarlo o ahorcarte tú. el invierno, algo así de... Que no a todos les pasa, dice mi jefe. Pero Sí, sí, por sí, lo que sí. no suele pasar. Como decía un autor, Dobson, en un libro que se llama Esto es ser hombre. Él decía, a algunos estudiar este libro de Esto es ser hombre a lo mejor no les sirve de nada, pero lo que sí sirve es que sepas que hay problemas en la relación matrimonial de parte del hombre hacia la esposa, ¿no? Digo, pues sí, a lo mejor no me ayuda porque está hablando de otros temas, pero sí saber que hay un periodo de problemático, ¿no? Ciertamente. Bueno, ese es el asunto. Sabemos que en la relación matrimonial hay estaciones. ¿Qué debe de estar sobre eso? Ese compromiso de pacto, que es lo que el Señor nunca perdió de vista con relación a eso. Y lo que hizo fue, básicamente, ok, rompieron ese pacto, ya no funcionó, algo pasó en esas estaciones del matrimonio y se realiza un nuevo pacto. Él lo dice abiertamente, es que ustedes lo rompieron ese pacto. Ahora, ¿cómo es que se puede romper o cómo es que puede surgir la necesidad de renovar el pacto? ¿Por qué razón? Bueno, dije por las estaciones del matrimonio, pero ¿cuáles serían como de forma práctica esos? ¿Qué? Los motivos ¿Por qué renovar el pacto? Porque se rompe. Bueno, sí, pero si se rompe hay que renovarlo, pero me refiero a que de pronto hay diferentes estaciones en el matrimonio y yo hablo de la renovación, aunque aquí se cambió. El Señor dice, ese lo rompieron, hagamos un nuevo pacto. Pero en el matrimonio, bueno, también pudiera ser, ¿verdad? Si se rompe, como lo mencionas, eso sería muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy elevado, porque he conocido matrimonios que rompieron el pacto, es decir, lo peor que pudo haberles pasado o lo hicieron, pero decidieron continuar y no renovar, sino hacer un nuevo pacto y empezar otra vez, ya con el lastre del rompimiento del pacto, ¿no? Pero eso es muy, ahora sí que de mucho
de mucha madurez o conciencia o valentía, no sé cómo llamarle cuando pasa eso, ¿verdad? No sé, cuando alguien le es infiel a la otra persona y lo saben, pero deciden seguir adelante, eso es un nuevo pacto. Porque aunque lleven el lastre de que rompieron el pacto anterior, así como lo dice el Señor, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, como lo menciono aquí, cada uno tiene diferentes responsabilidades, como lo mencionabas tú. Hay una etapa en donde pronto cada quien parece que hace lo suyo. Y se debe de tener cuidado en ese cumplimiento de las respectivas responsabilidades, que no minen el compromiso. Básicamente es, ok, por ejemplo, tú trabajas, yo trabajo, tú te ocupas, yo te ocupo, casi no nos vemos. Debemos de tener cuidado que esas actividades en donde parece que casi no se ven, precisamente no minen ese compromiso de pacto que hay en la relación matrimonial. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel y el Señor, que era el esposo? Bueno, en este caso, pues, obviamente el pueblo es el que rompió el pacto, no el Señor, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues, ahora sí que se desviaron, básicamente fue la idolatría, pues el dejarse seducir por lo que ellos veían, en lugar de seguir al Señor, siguieron otros dioses, etcétera, etcétera, ¿no? En la relación matrimonial, cuando estamos hablando de este compromiso de pacto, por supuesto que hay distractores. Debemos ser cuidadosos de que esos distractores no nos lleven al rompimiento del pacto. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado esperado es que cada uno cumpla con sus responsabilidades. Al final de cuentas hay un compromiso de pacto y lo que yo haga debe estar enfocado a eso, ¿verdad? De esto. Ok, uno más. El reflejo vivo de Cristo. No como una imagen deseada, sino el reflejo vivo de Cristo. Y estos pasajes nos enfocan a esto precisamente. Efesios 5, 23, 25, 29. Vean lo que dice. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y usa la metáfora, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Luego el 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y el 29 lo recalca otra vez. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. Así que el deber es, en este caso, ser un reflejo vivo de Cristo Jesús en cuidado y carácter. Entendemos que la metáfora que está utilizando el Señor de Cristo como cabeza de la iglesia, Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia o tomó la preferencia por la iglesia. Entendemos que no quiere decir que, bueno, entonces solamente depende de Cristo, no, la iglesia debe responder. Es lo mismo en la relación matrimonial, aunque se está diciendo que el marido como Cristo, pero también la mujer como Cristo. O sea, no es que, ok, bueno, tú como Cristo y yo, pues a ver cómo, pero no, también como Cristo. Es una relación mutua. En otros pasajes hablamos precisamente de eso, de cómo lo que se pide para uno, se pide para un cónyuge, se pide para el otro. No hay diferencia en cuanto a esa imitación de Cristo como esto, ¿verdad? Entonces, hablamos de un amor que guía como cabeza, hablamos de un amor sacrificial, así como Cristo se entregó, y un amor protector, como lo que mencionábamos también, ¿verdad? ¿A qué nos lleva eso? O a resultado esperado, lo que se le podría llamar un hogar cristiano. Y noten que lo que quise recalcar con este resultado de hogar cristiano es que más allá de algunas cosas que hace el matrimonio y que dicen eso lo hace el matrimonio o la familia, eso indica que es familia cristiana. Más que solamente actividades, es ser como Cristo.
sobre las actividades, sobre esto lo haría Cristo, es que ese no es el punto, sino ser como Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo. Eso sería lo que estaría enfocando con relación a esto. Ok, algo que se me esté escapando y o que haya nacido ahí, surgido en la idea de esto que hablé. Yo creo que un detalle ahorita de lo que decías de renovar el pacto, que a veces para renovar el pacto creo que mucho se da porque somos seres cambiantes, normalmente estamos cambiando y queremos siempre conservar lo mismo y vamos perdiendo el filo o vamos perdiendo la fuerza que dice que cuando el hacha pierde el filo hay que añadir más fuerza y vamos cambiando en ciertas cosas en vez de esas pequeñas renovaciones del pacto que tendríamos que hacer cada día para parecernos más a Cristo, son las que se nos olvida y por eso llega un punto donde casi tenemos que renovar el pacto, aunque no se haya hecho algo grave, pero estar renovando constantemente para poder llegar al resultado esperado, que es un hogar cristiano. Como volver a enfocarnos en el camino, ¿no? Sí, yo creo que a veces tenemos que romper con ciertas rutinas que nos van haciendo que mengue, que baje, que se haga una monotonía, que se tiene que romper o se tiene que generar un nuevo pacto. A veces algo que rompe mucho es una salida con la esposa, es un viaje, ciertos detalles que te rompen y te hacen volver a valorar, volver a trabajar, volver a cuidar, para estar renovando como esos pactos de qué hizo Jesús por mí, para qué me toca hacer a mí y cómo puedo manifestárselo a mi esposa y que a la vez mi esposa me lo manifieste a mí. Sí. Quizá una de las cosas que debemos de enfatizar es que la relación matrimonial es algo orgánico, no es algo estructurado nada más de después del 1 sigue el 2 y luego el 3 y ya estuvo. No, de pronto después del 1 sigue el 10 y hay que ordenar eso, hay que aprender a vivirlo por la relación tan orgánica que se da en la pareja. Cada quien tiene sus sueños, cada quien tiene sus metas y la lucha está en cómo seguimos con esto juntos. Cuando tú tienes tus sueños, él tiene sus sueños, ella y él tienen sus sueños diferentes quizá, porque son diferentes. ¿Y cómo lo hablamos para que esto funcione? Y eso siempre va a estar así. Y quizá en las diferentes estaciones de la vida matrimonial, de pronto surgen metas diferentes. No solamente hay una meta de aquí a 100 años que sigamos juntos, esta es la meta, ¿no? A lo mejor por tantas cosas que pueden surgir en el camino, ¿verdad? Creo que muchas veces algo que nos sucede es que la misma cultura nos va llevando a que buscamos un fin y no un proceso. Tristemente las novelas enseñaban de que se casaron y fueron felices por siempre. Y como que el fin era casarte y hasta ahí se acababa. Y pensaba me daban una plática el otro día, enseñaban de la tierra prometida, como Dios nos dio la tierra prometida y le dio al pueblo de Israel la tierra prometida. Pero ellos sabían que era la tierra prometida, que era lo mejor, pero el proceso ese que fue doloroso. El proceso fue el que fue difícil. En el proceso se cometieron errores, en el proceso murieron muchos, pero ellos sabían cuál era el resultado y no estaban esperando no estaban esperando la meta, llegar a la meta y ya, sino estaban disfrutando del proceso. Sí. Ahora, ¿por qué crees tú que, digamos, mencionaste que podía ser cultural, pero por qué, por ejemplo, generalmente en la boda, ¿no? Parece que la culminación de cuando comenzó esa relación en el noviazgo o algo así,
Parece que la culminación es la boda, porque antes de eso como que los están cuidando. Cuídate de esto, cuídate de lo otro, ¿verdad? Y ya cuando llega la boda como que, pues órale, a ver cómo te va, ¿no? En este asunto. ¿Por qué crees que de pronto parece que la historia de se casaron y fueron felices, ahí termina? Creo que así nos han enseñado muchos y creo también, y lo veo muy cultural, porque ahorita viviendo en el extranjero veo la manera de pensar de la gente, como ellos piensan más en un proceso, en cómo llegar, en cómo disfrutar del camino, en cómo trabajar a lo largo de, y veo cómo tristemente en los pueblos latinos, México, toda Sudamérica, quieren todo rápido, quieren ser ricos rápido y por eso roban, por eso saltan, por eso quieren tener lo que a uno le costó 50 años de trabajo y lo quieren tener de un día para otro. Sí, sí, A sí. veces en el matrimonio ven matrimonios que pues, ya se los dieron las buenas y las malas, y la gente que se casa a veces ve el matrimonio de sus padres, que en muchos momentos son grandes ejemplos, y quiere tener ese matrimonio inmediatamente, y descuida o deja de ver ese proceso que sí. el mismo Jesús nos enseña. Ves cómo Jesús llegó, caminó y fue enseñando a sus apóstoles, fue con ellos, los llevó para llegar a un resultado, que no fue fácil, pero al final ellos sabían cuál era el resultado final, que él en el proceso iba a morir, pero iba a resucitar, que él iba a vencer a la muerte, pero tenía que pasar por ahí, que él iba a caminar para llegar a la meta. No sé, y ahorita que dices, me llamó mucho la atención eso, resultado esperado del hogar cristiano, y fue cuando empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para que yo pueda tener ese hogar cristiano que refleje el carácter de Jesús? Sí. Y creo que a veces es pequeñas decisiones y pequeños... Ahí es donde se debe trabajar ese proceso para llegar a lo que se podría decir es un hogar cristiano. Y no es que ya, sino que es como estar a la expectativa de todo lo que está ocurriendo en el matrimonio. Lo interesante aquí es que estas tres cosas se las pone el Señor, ahora sí como casi como diciendo, ¿sabes qué? Requisitos mínimos, ¿verdad? De si vas a tomar a otra mujer, toma en cuenta que se te complican las cosas. Repito, esto no estaba permitido, pero sí regulado por el Señor en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando esto se complica en el matrimonio, que empiezan a entrar muchos factores ahí, el cuidado integral es mucho más complicado. Mucho más complicado. Entonces, el descuido de estas áreas del cuidado integral trae consecuencias que en este caso ella puede reclamar. Y pongo el énfasis en ella porque aquí está enfocado hacia la mujer. Pero es el único pasaje, y si hay otro por ahí, me lo recuerdan por un momento, pero es el único pasaje, cuando menos en el Antiguo Testamento, habría que checar el Nuevo Testamento, pero es el único pasaje en donde ella dice, ¿sabes qué? Si tu marido está haciendo las cosas mal, divórciate. A ella le dice, te puedes divorciar y claro, te puedes volver a casar, porque está saliendo bien, digamos, ¿no? Ahora, pensemos en nosotros. ¿Cuál o cómo sería esta misma situación de tal forma que él puede reclamar? Digamos que no es lo ideal, porque pues no sería bueno que hubiera esa problemática, pero la realidad es que en el matrimonio de pronto sí hay problemáticas que se descuidan, hay situaciones que se descuidan y crean muchas problemáticas. ¿Cuáles serían algunas situaciones en las que ella podría reclamar y separarse, hasta el punto de separarse, o él puede reclamar hasta el punto de separarse? ¿Me expliqué mi pregunta? Sí, yo creo que la violencia, ¿no? Ok, la violencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el marido o ella, lo digo por completar el asunto, pero generalmente es el marido, ¿verdad? Pero cuando de pronto
está siendo maltratada, lastimada, violentada, y le dice, no, pues es que aguántate. O sea, aguanta. Eso no puede ser. O sea, hay situaciones en las que ella o él pueden tomar la determinación de, ok, hasta aquí. No está habiendo el cuidado integral, ¿verdad?, en la relación matrimonial. ¿Otra? Pues yo he visto descuidos en matrimonios por cuestiones de darle, sobrepasarse en la atención del trabajo, por ejemplo. O sea, el trabajo le roba el tiempo y la atención y el cuidado a la familia, a la esposa, a los hijos incluso. Sí, está completamente enfocado pues en lo que no es la familia, ¿verdad? No le da su espacio que debe. Pues. Sí. Y no solo en el trabajo, por ejemplo, también en los hijos. O sea, hablando de un día, por ejemplo, de tener un día para la pareja. O sea, me ha tocado ver matrimonios que es que los niños, y dices, sí, pero o sea, los niños un día se van a ir y que va a quedar entre ustedes. Sí. Tienes que darle un tiempo a tu pareja. Sí. Interesante cómo a veces, pero conozco un matrimonio ahorita que está pasando por un trance así, muchos problemas entre ellos, y ella confió en que al romper con él y separarse, los hijos iban a estar así como alrededor de ella, ¿no? Y protegiéndola, y ándale que nada. Porque ellos tienen su propia vida, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces ella de pronto se quedó sola en ese sentido, ¿no? Es decir, no fue la mejor decisión que pudo haber tomado en este asunto. Pero se llegan a estas complicaciones en el matrimonio, ¿no? ¿Ok? El resultado esperado de este cuidado integral, pues que haya confianza y seguridad. Si se da ese cuidado integral y se evita, pues, la problemática de complicar más esta situación. Por último, pertenencia y autoridad mutuas. Otro detalle en el matrimonio. Vean cómo dice, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Algunos detallitos que es importante que tomemos en cuenta. Primero, que cuando dice cumpla su deber, recuerden que al principio preguntaba, ¿cuáles son algunas de las acciones que de pronto son espontáneas, así como simplemente salen del corazón que ama y surgen, listo? Pero hay otras en las cuales de pronto parece que hay una obligación, y como tratando de definir esta palabra de deber, algo que se debe, como si fuera una deuda, algo que se tiene que pagar, como una cuota. Cuando hablamos de cuota es que no es una sola vez y ya estuvo, no, cuota. Que el marido cumpla su deber y que la mujer cumpla su deber. En ese sentido de, a ver, hay cosas que como mujer estás obligada a cumplir con el marido. Hay cosas que como marido estás obligado o que le debes, que le tienes que pagar una cuota o que tienes que saldar tu deuda con la esposa. Esa es la idea. Luego, este concepto de autoridad también me llamó mucho la atención, porque cuando dice que, vamos a suponer que yo digo, yo tengo autoridad sobre. Interesantemente, cuando yo digo, yo puedo decir, por ejemplo, bueno, yo soy el jefe, o sea, tengo autoridad sobre 20 personas. Esa autoridad es como de mí hacia afuera, autoridad de ese tipo. Pero el concepto de autoridad que se está utilizando aquí es como muy parecido al autodominio. Es como decir, yo tengo autoridad sobre mí mismo. Yo tengo autoridad en mí mismo. La frase común, yo hago con mi cuerpo lo que quiera porque es mi cuerpo, o sea, autoridad sobre mí mismo, sería como esa la idea. Aquí el concepto no es de autoridad de mí hacia afuera, sino interna. Noten, lo mejor que pude poner ahí fue tratar de reducir o de explicarlo así, ejercer control, potestad
ser dueño de, dominar desde el interior. Lo que quiero decir con esto es que cuando dice la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, es que la mujer tiene que cambiar un concepto de la autoridad que ella tiene sobre sí misma, de forma interior. Cuando dice, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, no está hablando de una autoridad exterior, sino interna. Es como si de pronto yo dijera, bueno, voy a hacer esto porque me gusta. Ah, no, pero a mi esposa no le gusta. Es como esa parte de la empatía, ¿no? De controlarte a ti mismo para no dañarlo o para no tener un conflicto. Sí, pero es donde el otro está ejerciendo autoridad. Ajá. Aunque tú tienes la idea. Yo me controlo porque él sabes que a él es como si él te estuviera controlando, pero interiormente. No es que él te diga, muévete, o ella te diga, siéntate. No es ese control exterior, lo que quiero decir. Es un control interno, en donde no sé si el concepto mandilón se aplique, ¿no? Donde hace lo que ella le dice, pero físicamente. Aquí estamos hablando de una autoridad interior. Es decir, él piensa en ella para hacer las cosas que sabe que a ella no le gustan. O sea, permite que ella tenga autoridad interior sobre él, o a la inversa. No está hablando de una propiedad física. Esa es lo que resumía ahí. Por eso dice, Pablo no está diciendo que... Pero ¿cómo espera nuestra esposa que le hablemos? También que le hablemos con ese amor, con esa delicadez, con esa ternura que ella espera para complementarse. Y creo que Dios a nosotros sí nos habla como a la esposa, con amor, con todo, y nosotros no lo respetamos como a nuestro esposo, no lo respetamos como es, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro soberano, como nuestro proveedor, como nuestro todo. Sí, es cierto. Es como Él nos dice que nos comportemos de esa forma porque Él lo hace, ¿no? Sí, así es. Es como si Él nos dijera, sí se puede. Nada más que tienes que trabajarle, tienes que ejercer más paciencia, tienes que aprender a sufrir más, hasta el punto de como Él lo dice, ¿no? Hasta el punto de morir por la otra persona. Bueno, para finalizar, bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué les llamó la atención de lo que hemos estado hablando hasta aquí? Para mí que no respeto a Dios como lo debería. Sí, ¿verdad? Sí, esa me pareció muy buena observación de Dios lo cumple, Dios hace lo que nos pide que nosotros hagamos. ¿No? Si dice, ama a tu esposa, pero ¿cómo? Pues así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, etcétera, etcétera. O sea, la sustenta con su ejemplo, ¿cierto? Otra cosa que nos ha llamado la atención. Pues a mí, por ejemplo, una vez nos enseñaban que cuanto más cercana es la relación con una persona, más posibilidades de conflictos existen. O sea, no es lo mismo una persona con la que te ves una vez al mes, una vez al día, incluso los mismos compañeros de trabajo, que con una persona que vives las 24 horas del día, ¿no? Definitivamente creo que el matrimonio por eso es complejo, porque sí, vives 24 horas con una persona, pero también a la vez, o sea, entender que el conflicto es parte de la relación y no necesariamente es malo, o sea, simplemente hay que trabajarlo, hay que manejarlo y hay que aprender a superarlo. Creo que el peor error que podemos hacer, o que creo que a veces a los nuevos matrimonios se les, como decía, ¿no? Se les romantiza, es pensar que en el matrimonio no va a haber conflictos, porque sí lo va a haber. Ahora, me gustó mucho al principio cuando hablaba de la construcción, porque creo que esa es la mejor forma de ver el matrimonio, como algo que se tiene que construir. O sea, el día de la boda, me acuerdo que alguien nos decía, ¿no? Te preparas para la boda, pero no te preparas para el matrimonio. Y la verdad es que nosotros creo que somos un ejemplo de eso. O sea, realmente el día que terminamos la boda fue como que, bueno,
¿Y ahora ¿Qué sigue? sigue? Sí. O sea, tuvimos un año planeando la boda, un montón de cosas, pero no tenemos ni idea qué sigue después, ¿no? O sea, realmente recién ahí empieza esa construcción, o sea, y en la construcción hay desafíos, hay cosas, pero realmente sí se puede construir, ¿no? Y siempre, obviamente, con Dios como base es que se puede construir el matrimonio. Sí, me llamó la atención de lo que mencionaste, por qué el Señor usa ese ejemplo, por la profunda intimidad que se da con Él, pero que entre nosotros como los esposos pueden tener, o hay. Y por eso, como bien decías, pues no es lo mismo que alguien me ofenda en la calle, un desconocido, a que él o ella ofenda, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas a veces que pasa en los matrimonios